Buenos días, bienvenidos sean todos a la rueda de prensa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, legítimo en el exilio. Hoy nos encontramos en la sede del Instituto Interamericano por la Democracia. 30 de julio, el programa de hoy básicamente se enfoca en divulgar el pronunciamiento declarando irrito la convalidación hecha por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo sobre el ilegítimo respaldo de la decisión del Consejo Nacional Electoral Venezolano con relación a las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el pasado 28 de julio del 2024. Hoy tenemos la presencia del doctor Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo, al que le damos la bienvenida hoy. También tenemos al doctor Domingo Salgado, segundo vicepresidente del tribunal, un invitado especial, el doctor Tomás Jorge Farini Dugán, querellante por el Foro Faber contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad en la jurisdicción universal en Argentina, al igual que se encuentran presentes el magistrado Luis Ramos y el magistrado Romer Hill del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Finalmente tenemos la presencia de Octavio Tovar de la Federación Internacional de Abogados en el Exiliados Venezolanos. Muchísimas gracias y le damos la palabra al doctor Antonio Marval. Muy buenos días, señores magistrados, doctor Tomás Farini, diáspora venezolana que se encuentra presente, medios de comunicación. Gracias al instituto que ha sido un pilar fundamental en la lucha por la democracia, no solo por Venezuela, sino en el hemisferio y más allá, diría en el mundo. Sus eventos, sus palabras siempre han sido inspiradoras para seguir en este camino de libertad. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias al doctor Carlos Sánchez Berzaí y a todos los miembros de la Junta Directiva que compone el instituto. En el día de hoy, digamos, un día histórico para los venezolanos, en medio de las dificultades que se viven en nuestro país, detenciones arbitrarias, torturas, todo lo que el holocausto nazi estamos viviendo los venezolanos. Por eso que es un momento de apoyo a nuestros hermanos que están allá. Es un momento de darle también un mensaje a ellos de que a pesar de que estamos lejos, estamos más cerca que nunca, apoyando esa lucha que emprendió estos dos líderes venezolanos, como lo es María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Desde aquí a los familiares de los presos políticos, a los presos políticos que están en nuestras mazmorras, tengan todo nuestro apoyo, toda la confianza de que el tribunal no descansará hasta que llegue la justicia en Venezuela y los culpables de los delitos de lesa humanidad sean juzgados y encarcelados. Hoy el tribunal va a presentar dos decisiones importantes. La primera, la de donde se declara la nulidad de todo lo realizado por el írrito tribunal, ese brazo ejecutor del régimen que se encuentra en Dos Pilitas ocupando de manera espuria el Tribunal Supremo, así como otras instituciones que no se pueden decir instituciones porque para que haya la institucionalidad tiene que haber una democracia, así como los brazos ejecutores del que se llama fiscal general, que írritamente ocupa ese cargo, y así como sus cooperadores inmediatos en la comisión de los delitos de lesa humanidad, como es el caso de Padrino López y el alto mando militar, como es el caso del presidente
de la Asamblea Nacional, que también de paso espuria e irrita, y como es el caso también de ahora un nuevo ministro que por supuesto Justicia y Paz, ministro de Interior y Justicia y Paz. En un mundo al revés, un país al revés, se nombra a un señor que no sabe lo que es la justicia y menos lo que es la paz. Eso pasa a engrosar precisamente todas estas pruebas, todos elementos de convicción que existen para que tanto la Corte Penal Internacional como la Jurisdicción Especial en Argentina, donde la justicia transnacional también juega un papel importante. De manera que la decisión que se toma en sala plena con todos los magistrados del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela, y digo legítimo de Venezuela porque fuimos designados por una Asamblea Nacional en el año 2015, después de una consulta donde participaron más de 7 millones de venezolanos y aprobaron justamente la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y la Asamblea Nacional del 2015 procedió a todos los pasos constitucionales, desde el Comité de Postulaciones Judiciales hasta toda la sociedad civil que contribuye a la designación y escogencia de los magistrados, procedió a elegir a los nuevos magistrados. Al día siguiente, todo abogado tiene una aspiración, y esa aspiración es justamente llegar a ser magistrado en la máxima instancia judicial en Venezuela. A nosotros nos duró 24 horas ese orgullo y esa celebración de haber sido designado después de un proceso bien complicado de la Asamblea Nacional, puesto que 3 de nuestros magistrados fueron encarcelados en las mazmorras venezolanas. Sin embargo, eso no fue un muro de contención para que nosotros, hasta la fecha, hemos producido más de 90 resoluciones, decisiones, pronunciamientos, todo dirigido justamente, primero, a rescatar el hilo constitucional. Segundo, la independencia y la autonomía del sistema de justicia en Venezuela, y la reinstitucionalización de la justicia en Venezuela. Todo ello, todas estas decisiones están en ese marco legal para rescatar la Venezuela que necesitamos, la Venezuela libre, la Venezuela democrática y la Venezuela de paz. Posteriormente vamos a anunciar también nuestra adhesión como amigos Curia en esa causa que va a explicar el doctor Farini, que tuvo la amabilidad y el sacrificio de venir desde Argentina a dar a conocer nuestra adhesión, así como la de la Asociación de Abogados Interamericana de Abogados, para que coadyuvemos en esa causa, para que logremos el objetivo, que es justamente de que se haga justicia ante la demora de la justicia, por supuesto, de la Corte Penal Internacional. Aspiramos que esta justicia sea más expedita en el tiempo y que, por supuesto, logremos una decisión tan pronto posible. Yo quiero, antes de darle la palabra al magistrado Domingo Salgado, quien es el presidente de la sala electoral, quien también me acompaña el magistrado Luis Ramos, presidente de la Sala de Casación Civil, y el magistrado Romer Gil, quien es miembro de la Sala Electoral, así como los magistrados que se encuentran en los diferentes países, en Chile, en Colombia, en España, en Panamá, que están por vía Zoom conectados y presentes en este acto. Citar a una persona que ha sido la inspiración de todos y una inspiración en este momento de lucha, como es nuestro libertador Simón Bolívar. Bolívar decía que el amor a la patria, el amor a las leyes y el amor a los magistrados es el alma pura de los republicanos. Los venezolanos han demostrado, o hemos demostrado todos los venezolanos,
el amor que sentimos por nuestra patria, porque nunca ese cordón umbilical que existe se ha roto. A pesar de la distancia, el venezolano sigue luchando fuera de Venezuela, así como el venezolano que está en nuestro país. Eso es un digno ejemplo de los venezolanos, de su amor a la patria. El amor a las leyes, obviamente los venezolanos no podemos tener amor a las leyes porque las leyes han sido la causante de esta desigualdad. Las leyes que se han promulgado, la ley del odio, la ley contra las persecuciones sobre una clase política, sobre una determinados disidentes del régimen, no pueden ser leyes consideradas igualitarias. Y por supuesto esas leyes, no podemos amar esas leyes. El amor a los magistrados, los venezolanos tampoco pueden amar a sus jueces, a sus magistrados, porque ellos han sido inicuos y han sido los causantes, como en este momento, de la represión que existe en Venezuela, donde han llevado presos a miles de mujeres, niños, adolescentes, enfermos. No tienen ningún tipo de distinción, solamente que esa persona disienta del régimen para ser encarcelado. Obviamente así, ningún venezolano puede amar a sus magistrados y a sus jueces. Pero eso es el gran compromiso del Tribunal Supremo de Justicia desde que nos juramentamos el 17 de julio del 2017 y posteriormente cuando nos juramentamos en la sede de la OEA en el 13 de octubre de 2017, donde juramos ser un órgano autónomo e independiente y juramos también luchar por la Constitución y las leyes de Venezuela para que se cumplan. Ese es el gran compromiso de reinstitucionalizar la justicia y darle a Venezuela una justicia que se merece, una justicia transparente. Quiero finalizar diciéndole al pueblo venezolano en este momento, en estos momentos de angustia que vivimos, que tenemos a dos personas grandes, un presidente electo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que están en el equipo de constructores del bien, porque esto es la lucha entre el bien y el mal. Ya no es la lucha contra una dictadura, sino que es la lucha entre el bien y el mal, y por supuesto el bien tiene que triunfar. Darnos nuestro saludo también a esos héroes que tuvieron el valor de cuidar el proceso electoral. Hoy en día esas personas que cuidaron el proceso electoral, gracias a ellos, la comunidad internacional sabe cuál fue su resultado. Queremos hacer votos por la pronta libertad de los hermanos presos políticos. Uno de ellos incluso, un abogado honorable, que hace 2 días fue detenido y que fue miembro incluso del Comité de Postulaciones Judiciales, el doctor Perkin Roches, entre otros, que todavía siguen privados de su libertad. A ellos todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y que tengan la plena confianza que seguiremos luchando por su libertad. Muchos venezolanos, como los testigos, como lo señalé, cuidadores de ese evento electoral, han tomado posición también posterior a la defensa del voto y están en las calles para continuar esta lucha. Esta es la parte del ser humano y espiritual que queremos resaltar de estos héroes, tanto de Edmundo González Urrutia, de María Corina y de todo su equipo. Que Dios los proteja a ellos y que Dios proteja también a Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Antonio Marval, presidente del Tribunal Legítimo. Ahorita le damos la bienvenida al doctor Domingo Salgado, segundo vicepresidente del tribunal, que se encargará de la lectura del pronunciamiento declarando írrito el acto de convalidación de la decisión del CNE en relación de los resultados de las últimas elecciones presidenciales del 28 de julio.
Buenos días. Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. En su nombre, nosotros, magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, actuando en sala plena, en ejercicio de los deberes constitucionales tipificados en los artículos 253, 254, 266, 333 y 350 de la Constitución de la República, acordamos emitir el presente pronunciamiento con el objeto de hacer conocimiento al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional del irrito alcance de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, considerando, primero, que la Constitución Política del Estado venezolano representa la primacía política axiológica y está enmarcada en la búsqueda de la realización de valores que establecen los fines y objetivos del Estado y de la sociedad, previstos en los artículos 1 al 9 de la Constitución de la República y especialmente el artículo 2 que establece que Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, que ésta se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, y que sobre elecciones auténticas este legítimo Tribunal Supremo de Justicia manifestó que las mismas se requieren para que el pueblo tenga el derecho de elegir, en donde se respete la real voluntad del elector, lo cual va mucho más allá del carácter universal del sufragio. Implica la necesidad de participación de los ciudadanos a través del voto libre, igualitario, directo y secreto, además de otras libertades, como la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación. Asimismo, la libertad de presentar candidaturas, la libertad del desarrollo de campañas electorales sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Todo lo anterior debe ir acompañado de las correspondientes garantías de veracidad del sufragio, esto es, del no falsamiento de resultados, un arbitraje electoral autónomo e independiente y un poder judicial autónomo y probo capaz de asegurar el control jurisdiccional de los recursos y reclamos que se presenten. Que de conformidad con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el acto de votación tiene una serie consecutiva de pasos que se inician con el acto de votación propiamente dicho. Terminado este, se pasa al escrutinio, totalización, el cual tiene un lapso máximo de 48 horas, presentación de los resultados, adjudicación y finalmente la proclamación de quien resulte ganador. Todos estos actos tienen que cumplirse cabalmente y de manera progresiva, y con excepción del acto de votación que es privado, todos los demás actos son públicos a los fines de garantizar la transparencia del resultado. Que la indebida judicialización del proceso electoral que ha pretendido asumir el ilegítimo TSJ, invadiendo las facultades que de conformidad con el artículo 293 son exclusivas del CNE. Quienes suscribimos este pronunciamiento, consideramos que la pretendida judicialización del proceso solo persigue convalidar la inconstitucionalidad encabezada por Nicolás Maduro Moros, en colusiva coautoría de los ciudadanos Elvis Amoroso Hidrobo y los rectores y demás rectores del CNE que no se abstuvieron. Los abogados Caricilia Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, el general en jefe Vladimir Padrino López y demás generales y almirantes que integran el alto mando militar en Venezuela, y el señor Tarek William Saá, quien ejerce ilegítimamente funciones de fiscal general de la República. Que vista la opinión emitida por las diferentes organizaciones internacionales en el marco de nuestras atribuciones constitucionales en defensa de la Constitución, el orden republicano y el Estado social de derecho y de justicia que propugna nuestra Constitución, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que se desprende de nuestra legítima condición, acordamos, primero, con base a las pruebas recopiladas por los diferentes testigos electorales, así como también de los informes emanados de las organizaciones antes señaladas, en acatamiento de la soberanía popular, se ordena al Consejo Nacional Electoral
completar los actos electorales relativos a las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio del 2024, declarando como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Edmundo González Urrutia. Por tanto, se declaran como actos inexistentes y por ende nulos de pleno derecho la proclamación leída por el ciudadano Elvis Amoroso Hidrobo en fecha 29 de julio del 2024, en la cual anunció como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro Moro. Segundo, se declara nulo e ineficaz el documento leído por la ciudadana abogado Caricilia Beatriz Rodríguez, conjuntamente con los abogados Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, quienes usurpando funciones pretenden validar jurídicamente la irresponsable actuación del Consejo Nacional Electoral. Tercero, se condena y rechaza la utilización del Poder Judicial y demás integrantes del sistema de justicia como instrumento de represión y persecución contra la disidencia y contra todo aquel que se perciba como tal, afectando la libertad y la integridad física, los derechos humanos y hasta la vida de los ciudadanos de Venezuela, que pacíficamente se oponga en acatar las ilegítimas decisiones antes referidas. Cuarto, declaramos que en la República Bolivariana de Venezuela se ha cometido una grosera inconstitucionalidad que pretende mantener en el ejercicio del poder a Nicolás Maduro Moro, subvirtiendo el resultado de la soberanía popular, haciendo un uso abusivo de la fuerza pública y con la complicidad colusiva del resto de los órganos de los poderes públicos. En consecuencia de lo anterior, declaramos que Venezuela se convierte en un Estado fallido, donde los poderes públicos y las fuerzas del orden están al servicio del régimen y son utilizados como instrumento para sembrar el terror y la zozobra a la población. Quinto, hacemos un llamado y un recordatorio a los miembros de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y a los integrantes de los otros cuerpos de seguridad de Estado, de su deber de garantizar con abnegación, eficacia y dignidad la convivencia democrática y el respeto al pueblo soberano, así como la prohibición de usar las armas de la República en contra de la población civil, que solo reclama su derecho constitucional de elegir a sus autoridades y que se reconozcan los resultados de su elección. Sexto, advertimos y señalamos que todos los actos dictados en el ejercicio del poder público que violen o menoscaben los derechos garantizados por la Constitución están viciados de nulidad absoluta. Los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que sirvan de excusas el cumplimiento de órdenes superiores. Séptimo, de conformidad con el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la resistencia civil es un derecho constitucional que se consagra como un derecho universal que pertenece al mundo de los derechos humanos y que permite a todos los ciudadanos desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas y que menoscabe los derechos humanos. Désele publicidad al presente pronunciamiento, cúmplase, dado, firmado y sellado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que por estado de necesidad se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica a los 30 días del mes de agosto del 2024, 214 años de la independencia, 165 años de la federación, y suscriben 20 magistrados que integran el tribunal. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Domingo Salgado. Ahorita le damos la bienvenida al representante de la Federación Interamericana de Abogados, el señor Octavio Tovar. Muy buenos días, mi nombre es Octavio Tovar. Gracias, magistrado, por su labor. Siempre que me contacto con ellos les doy las gracias de mi corazón, en nombre de los venezolanos, en nombre de mi familia, por la labor que están haciendo. Soy abogado litigante, especialista en derecho criminal, comunicador social de Venezuela. Luché
en los tribunales de la tiranía. Tuve la oportunidad de verle la cara a estos sujetos frente a frente, jueces y fiscales del Ministerio Público en total y absoluta conchupancia para llevarse detenidos. No solo lo grave no era la detención de los casos que nosotros llevamos, lo grave era la tortura que estos chicos iban a ser víctimas. Mi equipo de abogados, Omaira Benjoya, Sergio Gibrín, mi persona y nuestros asistentes, entregamos todo. Y mis días empezaban haciendo ejercicio. No hacía menos de 100 flexiones antes de salir de mi casa y no hacía menos de 100 squats antes de salir de mi casa. Esto tenía un motivo, y el motivo era de que estábamos siendo amenazados de que en algún momento de esas audiencias íbamos a salir detenidos. Nosotros estábamos celebrando audiencias en la que el fiscal y el juez se veían la cara y en presencia de los abogados en plena audiencia se reían en nuestra cara. Esto nos mandaba un mensaje muy claro. El mensaje era que habían condenatorias. Nosotros, en nuestra lucha, vimos con alarma cómo jóvenes de 17 años, menores a la legislación venezolana, 18 o 20 años, eran condenados por terrorismo, por tener un morral, por tener vinagre para cuidarse de las agresiones del Estado, de las policías, porque tenían guantes, eran elementos incriminatorios que llevaban a estos muchachos a la cárcel. Entonces, nosotros a tal indignación pensamos que nuestras vidas definitivamente estaban en riesgo. Ya nos habían dicho, inclusive antes de entrar a audiencia, que habían comisiones afuera que posiblemente eran para nosotros, para llevarnos a nosotros, practicar las detenciones y sacarnos esposados en la audiencia. Nosotros en ningún momento nos quedamos callados ante lo oprobio, ante la tiranía. Siempre denunciamos, inclusive a riesgo de nuestras propias vidas. En todo momento nosotros pusimos una coletilla en nuestros escritos, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y son perseguibles en todo el mundo. Esta coletilla causó mucho estupor en el sistema judicial porque nosotros tuvimos la representación de más de 400 estudiantes, tuvimos libertades, tuvimos oportunidad pues, de sacar a estos muchachos, pero sabemos que fue por nuestros esfuerzos, pero también vimos con nuestra propia presencia cómo los jueces en plena audiencia recibían llamadas telefónicas. En plena audiencia nuestros jueces recibían llamadas telefónicas, y lo que más nos alarmó en las últimas audiencias que tuvimos es que habían altares en el despacho del secretario, altares que no eran rindiéndole culto a nuestro Dios, era rindiéndole culto a otras entidades. Entonces, nosotros sí llamamos a las personas, a los venezolanos, a las venezolanas, que por favor, estamos en una situación muy complicada, como ya lo sabemos hace muchos años. Es necesario, mis queridos venezolanos, mantenernos en buenas condiciones físicas y mentales. No podemos pretender luchar contra lo oprobio estando en malas condiciones físicas. Hay que ejercitarse, hay que escuchar videos de mejoramiento personal y de autoayuda. Nosotros tenemos 9 años en el exilio, seguimos trabajando para Venezuela y para los venezolanos, y pedimos a nuestro Dios Todopoderoso
que ilumine nuestras mentes, a la mente de los magistrados, a la mente de María Corina Machado y del presidente electo, el señor Urrutia. Y bueno, y esperamos pues que estas experiencias están documentadas. Nosotros tenemos todos los expedientes disponibles. Estamos a la orden para cualquier asesoría y para manifestar pues que nosotros seremos inquebrantables en la lucha de la democracia y del Estado de Derecho. Gracias. Muchas gracias, señor Tovar. Ahora le damos la palabra al doctor Tomás Jorge Farini, querellante por el Fórum Faber contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad en la jurisdicción universal en Argentina. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hace 2 años, junto con Waldo Wolf, que hoy es ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde el FAD decidimos iniciar una querella criminal. En aquel momento, con motivo de la celebración de la CELAC, se había invitado a Maduro, Moros, a Ortega y a Díaz-Canel, es decir, a los 3 representantes en Latinoamérica de los que son las dictaduras más claras que violan sistemáticamente los derechos humanos. Decidimos hacer una querella criminal porque la Constitución argentina permite investigar delitos de lesa humanidad, a pesar de que no respeta esto, el principio de territorialidad. Es decir, es una excepción al principio de territorialidad en la Argentina investigar delitos de lesa humanidad cuando estos son cometidos de manera sistemática, como en Venezuela. Esto impidió que Nicolás Maduro venga a la Argentina, es decir, él prefirió no venir a la Argentina, así que esta es una clara señal de que las acciones judiciales que se inician en el mundo no son inocuas a él. Esto lo digo porque lo próximo, lo que vamos a solicitar, que ya lo hemos solicitado, pero lo vamos a reiterar, es la detención internacional de Nicolás Maduro. La causa hace 2 años, que cuenta con muchísimos testimonios, se ha recopilado prueba que demuestra claramente cómo en Venezuela hoy se homologa cualquier acto de ayuda social o político al terrorismo. Cómo se mata, cómo se viola, cómo se secuestra. Esto ya está comprobado, por lo tanto lo que queda ahora es llamar a indagatoria a Nicolás Maduro, es decir, a que rinda explicaciones en Argentina de por qué ha cometido estos actos e inmediatamente ordenar su detención. Efectivamente, comparto una visión que se ha dado aquí, que es, yo como abogado estoy acostumbrado a las causas donde las cosas no están claras, donde los intereses son siempre preponderantes y donde el bien y el mal no es claro. En este caso, el bien y el mal no tiene ninguna discusión. O se está del lado de las democracias republicanas, o se está del lado de la igualdad, libertad y la fraternidad, es decir, los intereses, los valores que impuso el iluminismo, o se está del lado de las dictaduras. No se puede estar de los 2 lados. Por lo tanto, todos los mandatarios que no se expiden de manera clara acerca de que Nicolás Maduro usurpa el poder porque perdió una elección y que comete delitos de lesa humanidad, está siendo cómplice de una dictadura. No hay otra manera de decirlo. Muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias al doctor Tomás Jorge Farini. Ahora le abrimos la sesión para las preguntas y respuestas. Invitamos a la audiencia a realizar cualquier pregunta, aquí presente o virtualmente. Adelante, señor. Mi nombre es José Rangel, abogado de Venezuela y director general de la Fundación Iberoamericana Democracia, Derechos Humanos, doctor Enrique Tejera París. Mi pregunta es para el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, que otros también quieren contestarla, ¿no? En Venezuela se ha dado un proceso clarísimo contra viento y marea, como decimos allá,
contra todo pronóstico, superando todos los obstáculos que se presentaron en el camino para lograr mantenernos del lado del camino de la paz, de la democracia, el camino electoral. Era contra todo pronóstico los resultados que hemos obtenido. Solo, bueno, primero con la ayuda de Dios, pero con el esfuerzo titánico de un grupo de hombres y mujeres convencidos de que ese era el camino que había que seguir para lograr el objetivo. Porque, por supuesto, todos sabemos que fundamentalmente el liderazgo de esa aguerrida mujer excepcional que marca un hito en la historia republicana de nuestro país, María Corina Machado, acompañada estoicamente de ese gran señor que hoy Edmundo González Urrutia representa, como lo es la figura de la dignidad, de la honestidad, de la probidad, y que yo digo que por destino de la vida y por supuesto nada escapa a la voluntad de Dios, está ahí. Dios lo puso en el lugar, en el momento que el país lo necesitaba. Pero concretamente se logró el objetivo de que se eligiera un presidente. Tenemos un presidente electo, todos sabemos lo que ha pasado, se cumplieron los lapsos administrativos y procedimentales que establece nuestra legislación venezolana a nivel del CNE. Se burlaron del resultado electoral o han pretendido burlarse del resultado electoral, pero lo cierto es que yo creo que no debemos de gastarnos ya en que presenten las actas ni que cumplan con un proceso que ya evidentemente no cumplieron. En derecho los lazos también son preclusivos y tienen sus términos, no son indefinidos. ¿Qué nos quedaría por hacer? Pregunto yo a los ciudadanos magistrados. Proclamar al presidente electo, así como fue proclamado el Tribunal Supremo de Justicia ante la OEA, un organismo con beligerancia y reconocimiento internacional, como podría ser la OEA o Naciones Unidas, y reconocerlo como tal, y a partir de ese mismo momento pedir en una sola voz, ya cerrar esa etapa. Tenemos presidente electo, proclamarlo, reconocerlo, y lo que queda es tomar posesión del cargo. Ese es mi planteamiento, que lo dejo aquí en esta mesa, y quisiera que ustedes nos dieran una respuesta. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a nuestro Tribunal Supremo del Exilio. Yo quería hacer una pregunta al doctor Farini y al resto de nuestros compañeros del Tribunal Supremo del Exilio. ¿Qué opinan ustedes, cómo ven ustedes el hecho de que la Corte Penal Internacional ha sido muy diligente para liberar órdenes de captura contra Putin y contra Netanyahu? ¿Y qué piensan ustedes que puede estar provocando ese retraso a liberar la orden de captura contra Nicolás Maduro? ¿Qué tal? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que la Corte Penal Internacional en un momento suspendió el proceso. Mejor se venga para Gracias. ¿Qué tal? Perfecto. La Corte Penal Internacional en su momento suspendió el proceso porque Nicolás Maduro, el gobierno que representa a Nicolás Maduro, se presentó ante la Corte Penal Internacional y planteó un plan para mejorar y para ponerse a derecho, cosa que por supuesto no cumplió, como no hizo con ninguna de las promesas que había hecho acerca del proceso, por ejemplo, el proceso de elecciones, digamos, que se llevó a cabo. Él fue derrotado claramente, las actas están y no reconoce la elección. Bueno, lo mismo hizo en la Corte Penal Internacional. Hace poco tiempo se retomó el proceso en la Corte Penal Internacional. Quiero suponer que esa es la razón por la que todavía no está decretada la captura internacional. Yo creo que en la Argentina lo vamos a lograr antes, y una vez que lo logremos en la Argentina nos vamos a presentar en la Corte Penal Internacional y supongo que con este pronunciamiento judicial esto va a ser más fácil.
La Corte Penal Internacional tiene un problema que es, tiene una parte burocrática y hay injerencias políticas probablemente que hayan incidido también en esta decisión de demorar la orden de captura de Nicolás Maduro. Bien. Y no sé, ¿qué otra? ¿Había alguna otra pregunta? No recuerdo bien cuál era el contexto de la pregunta general primera, digamos. ¿Qué es lo que se podía hacer si convenía nombrar a un... Pero eso me parece que lo tienen que responder los miembros de la Corte. Con relación a la pregunta del doctor José Rangel, que es un ilustre venezolano también, yo creo que con la decisión que en el día de hoy ha tomado la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, justamente le damos esa condición donde se ordena a que se tenga como presidente electo al doctor Edmundo González Urrutia. Todo lo actuado por todo ese aparataje, cooperadores inmediatos del régimen, donde por supuesto está el señor Elvis Amoroso y todos quienes integran el írrito tribunal, esos actos han sido declarados nulos por este tribunal. De manera que todas esas actuaciones de proclamación, donde en la oscuridad se llevaron unas actas supuestamente que fueron evaluadas por unos testigos, que no se sabe la condición de esos testigos y de expertos, esas experticias que se hicieron, que es bien sabido que en el proceso venezolano los expertos tienen una condición muy especial y que su dictamen pericial no es algo que tiene que ser oculto, donde incluso no hubo partes que controlaran esas pruebas que supuestamente estaban a la orden del írrito Tribunal Supremo de Justicia y que hoy en día los venezolanos no van a saber del resultado ni de esas experticias, ni de esas pruebas, ni de esos elementos que están bajo la custodia de una írrita sala electoral, puesto que precisamente no va a salir nunca a la luz pública porque es bien sabido por los venezolanos, por la comunidad internacional, que la verdadera prueba, y en base aquí lo hacemos referencia, incluso tomando en cuenta los hechos notorios comunicacionales que no necesitan ser probados y tomando en cuenta la recopilación de los diferentes testigos electorales, así como también los informes que emanaron de organizaciones transparentes que no tenían ningún interés, sino que eran imparciales. Sobre esa base de ese cúmulo de elementos, el tribunal se manifestó con esta decisión. De manera que está claro que toda esa actuación por parte del régimen, a partir de este momento, se tiene como inexistente. La proclamación, ¿sería viable hacer la proclamación ante un organismo internacional? Bueno, ya formal, el último acto. Nosotros, como órgano autónomo e independiente, no podemos sugerir, pero sí podemos, bajo el principio de cooperación, sí podemos cooperar a que todo lo que sea en aras de lograr y ratificar y respetar la voluntad del elector y la voluntad del venezolano, este tribunal, por supuesto, será consecuente con esa posición, con esa postura. Buenos días y gracias por esta conferencia de prensa que nos permite saber que no estamos solos. ¿Ha contemplado el Tribunal Supremo de Justicia como único poder legítimo dirigirse a la Corte Penal Internacional e insistir cuál es el motivo por el cual no han tomado decisiones de detener a Maduro, darle el orden de detención cuando hay tantas pruebas de lesa humanidad que han cometido contra los venezolanos? Gracias, Yolanda. Yolanda Medina, periodista, luchadora también de Venezuela. Efectivamente, desde que nosotros iniciamos nuestro trabajo, hemos dirigido una serie de comunicaciones y de decisiones, nuestras decisiones, donde están las violaciones de derechos humanos, donde hemos declarado que en Venezuela no hay
un Estado democrático, sino un Estado fallido. Todo ese cúmulo de pruebas y por supuesto estas pruebas sobrevenidas después del evento electoral tienen que ser también llevadas, y muchos venezolanos, no solo el Tribunal Supremo de Justicia, muchos venezolanos se han encargado de hacer esa tarea. Hay muchas personas que han participado activamente en ese proceso y como bien lo señaló el doctor, que ha habido muchas trabas en que se tome esa decisión y que hay un decir que es muy importante: justicia que llega tarde no es justicia. De manera que cuando llegue la justicia tardía, prácticamente ya no es justicia. De manera que esperamos que haya un pronunciamiento expedito en los próximos días y eso también nos motivó a nosotros como cuerpo a adherirnos a la solicitud y al proceso que cursa en Argentina, donde justamente tenemos la plena seguridad que a lo mejor va a haber un pronunciamiento más expedito que el que estamos esperando por parte de la Corte Penal Internacional. Adelante, Pablo Medina. Sí, yo no sé si en el momento, como presidente, los magistrados, los abogados, que se busca un debate, porque ya sabemos que la Corte Penal Internacional es muy difícil que actúe, sobre todo con este fiscal Carinca. La OEA, por ejemplo, tiene sus limitaciones porque fue prácticamente penetrada por CARICOM, por el grupo ALBA, que impide realmente tomar decisiones. Para sacar una decisión cuesta mucho. Yo creo que llegó la hora de pensar, por ejemplo, en lo que hicieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el Tribunal de Nuremberg, que juzgaron, a pesar de las limitaciones y las críticas, tomaron unas decisiones importantes con relación a los israelianos. Hay gobiernos ahorita en América que están realmente comprometidos con Venezuela, que se podía promover un tribunal continental. Yo creo que vale la pena pensar en eso. Lo hago como para un debate sincero, un debate sin apasionamiento, pero yo creo que tenemos. Ahí está Cuba, 60 años, chicos, y nadie le pone las manos aquí a 60 millas de Estados Unidos, o Nicaragua, Venezuela. Yo creo que es la hora de actuar, de verdad. Creo que Venezuela está en este momento, que ustedes como tribunal, que tienen la posibilidad de hablar con federaciones, de abogados, de gobierno, un tribunal continental, pero que son todos estos bandidos. Bueno, la decisión que se tomó hoy justamente forma parte también de esa justicia universal, como bien lo señaló nuestro colega argentino, que la jurisdicción universal que conoce y decide sobre los delitos y las violaciones de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, está conociendo también, y que entonces tenemos también esa posibilidad de echar mano de lo que es la justicia universal. Muchas gracias. Para complementar la respuesta. La Argentina tiene un proyecto en este momento que es muy importante para estos casos, que es el juicio en ausencia. Es decir, en la Argentina hoy no está previsto el juicio en ausencia de manera tal que si un imputado no se presenta, pueda seguir siendo juzgado y llegue una sentencia condenatoria en contra de él. Hoy hay un proyecto de ley que habilitaría el juicio en ausencia en estos casos, es decir, en los casos de violaciones a los derechos humanos y en los casos de terrorismo. Esto lo digo porque yo fui abogado de AMIA también, del juicio de AMIA, que también hace 40 años que esperamos justicia. Obviamente los imputados iraníes no van a venir, iraníes que están invitados en Venezuela y que participan del gobierno de Nicolás Maduro. En fin, yo creo que esta es una respuesta importante. De todas maneras, pese a que todavía esto no es ley, es decir, en el momento que esto sea ley, se lo va a poder juzgar a Maduro, e incluso en ausencia. De todas maneras, es un punto importante aclarar que el gobierno de Nicolás Maduro intentó presentarse en la causa nuestra, es decir, lo hizo a través de la Fiscalía General y esa presentación fue rechazada por el juez. Y lo hizo, entre otras razones, porque es un peligro tener al gobierno venezolano metido en la causa sin que se haya presentado a los imputados, porque no se presentaron los imputados, se presenta el fiscal general,
como si fuera una cuestión de Estado, por los testigos y los denunciantes que se han presentado, porque todos esos testigos y los denunciantes están en riesgo. Ellos, si están en Venezuela, y si no están en Venezuela, sus parientes y amigos. Por lo tanto, no pudieron presentarse. Ahora, en el momento en que Nicolás Maduro quede notificado de una declaración indagatoria, si no se presenta esa declaración indagatoria, se va a ordenar una captura internacional. Esto es lo que se puede hacer desde la Argentina en este momento. ¿Bien? Sí. Buenas tardes. Quiero que usted explique, doctor Farines, en qué consiste, o sea, está en la Corte Penal Internacional y hay excelentes abogados que están llevando, cada uno en su forma, por aparte, para acelerarlo. Pero es importantísimo que haya uno solo y se adhieren todos los organismos de derechos humanos, todos los abogados, en la que tú estás haciéndolo, que si pudieras explicar para que haya una adhesión única, como decir, se ganó María Corina el mundo, gracias a María Corina, y los partidos políticos, todos unidos de la oposición. Entonces así mismo debe haber una sola, y ahí es donde saldría la solución rápida para ellos, si pudieras explicar sobre ello. Gracias. Muchas gracias. Sí, a ver, hay dos frentes judiciales para Maduro en este momento abiertos en el mundo, digamos. Uno es el argentino y otro es la Corte Penal Internacional. Son complementarios, es decir, uno no elimina el otro, digamos, no es que porque se investigue en uno de los fueros el otro no puede ser investigado. Esto está también relativamente consolidado, es decir, las dos investigaciones van a ser paralelas. El problema es que en la Corte Penal Internacional el procedimiento prevé que hay un acusador que es el fiscal y se pueden presentar las partes, hacer peticiones, pero no son quienes pueden disponer o hacer peticiones directas a la Corte de manera tal que la Corte tenga que expedirse. El que tiene que expedirse aquí es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Hasta que no lo haga, hasta que no pida la orden de detención de Nicolás Maduro, la Corte Penal Internacional no lo va a hacer. Por esa razón, creemos que es muy importante que esto ocurra en la Argentina, y una vez que ocurra en la Argentina, eso sí presentarlo a la Corte Penal Internacional, generando una presión que supongo que va a hacer que esto también se ordene. Ahora, tanto la orden de captura de la Corte Penal Internacional como la orden de captura de la Argentina no van a impactar sobre Nicolás Maduro en Venezuela, es decir, nadie lo va a ir a detener a Venezuela, esto es cierto, pero no le va a permitir moverse con libertad en el mundo, y además es una forma muy clara y le va a costar mucho más a los mandatarios de diferentes países no expedirse acerca de manera clara de que Nicolás Maduro es un dictador y que Nicolás Maduro en este momento no representa un gobierno, porque él perdió las elecciones y esto es fundamental. Bien, muchas gracias. Sí. Me voy a referir a una sentencia bien importante, que es la sentencia del doctor Domingo Salgado con respecto a la ilegalidad del sistema electoral venezolano, que es de larga data, lo cual demuestra que nos enfrentamos a un régimen que creemos nosotros del año 2004 como el revocatorio de Chávez, ya se está cometiendo un fraude. Eso implica que tenemos un factor importante de ilegitimidad de origen. Y eso es propicio rescatarlo ahora por el problema que pareciera que ni lo uno ni lo otro, que parece una estrategia que le da un respiro a la dictadura mientras muestran las actas. Ya la Comunidad Europea se manifestó que no se pronuncia. ¿Cómo podríamos presionar a la comunidad, informar que nos enfrentamos ante una ilegitimidad de origen de larga data? Aparte de que es ilegítimo en su desempeño, no solamente ahora, con todo lo que ha pasado. Entonces nos encontramos con un juego perverso que está retrasando y dándole a la dictadura aire. ¿Qué podemos hacer? No, el problema es que hay gobiernos que todavía no se expiden de manera clara y que todavía están jugando al tema de las actas. Las actas ya están presentadas, las presentó la oposición y demostraron que ganó la oposición y que perdió a Maduro. Seguirle pidiendo las actas a Maduro no tiene sentido. Ahora, lo que ha ocurrido aquí hoy es importantísimo. Lo que haga el pronunciamiento de la Corte Penal de Venezuela, la reconocida por la ONU, por la OEA, es fundamental porque Nicolás Maduro intenta ahora
lograr legitimidad a través de un pronunciamiento de un superior tribunal de Venezuela que está constituido por amigos de él exclusivamente. Y la Corte de Venezuela no ha sido destituida en ningún momento, además de estar reconocida por la OEA. Por lo tanto, es fundamental. Este pronunciamiento lo que hace es desbaratar toda esta estrategia que tiene como único objeto consolidarse en el poder. Buenos días. Yo me llamo Kevin Antonio, en la Radio Pública de Estados Unidos. La noticia hoy es que el Tribunal Supremo se pronuncia. Lo de Argentina, esa investigación o ese proceso se abrió ¿cuándo? Se abrió hace 2 años. Nosotros iniciamos contra Maduro. Okay. A esa causa que nosotros iniciamos, que la iniciamos con Waldo Wolf, yo con Waldo Wolf, y a través de FADER, se le sumió la Fundación Clooney, están reunidas, y esa causa lo que ha logrado es que se declare la Jurisdicción Universal Argentina para juzgar los crímenes de Venezuela, y próximamente nosotros hemos pedido la llamada indagatoria y la detención de Nicolás Maduro, y esto tiene todavía que tener un pronunciamiento de la Cámara Federal. Okay, so esta es mi próxima pregunta. Evidentemente esperan que una persona o un ente en La Haya determine que esto vale la pena procesar, ¿no? No sé si el fiscal es un grupo de personas o una persona. Creo que esa persona, ustedes tienen acuso de recibo, saben qué está pensando, ustedes hay comunicación o simplemente hay silencio hasta que dicen ya. No, son 2 procesos distintos. Nosotros no estamos presentados en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene un proceso diferente que tiene también muchos años en trámite, pero nosotros no nos hemos presentado. Lo que queremos obtener es la orden de captura internacional en la Argentina, y con eso nos vamos a presentar en la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Hay una, sobre la base de la pregunta efectuada, uno es el qué hacer y otro es dónde estamos. Desde el año 2015, Venezuela ha comenzado con una violación a la Constitución por parte de los órganos de Estado, no solo del Poder Ejecutivo, sino del resto de los poderes. Y yo creo que, y pasó 2015 cuando la Asamblea Nacional de Venezuela obtuvo una mayoría por parte de la oposición. Inmediatamente el bufete privado del presidente de la República procedió a anular toda actuación de la Asamblea Nacional. En el 2015, a partir del 2015, la Asamblea Nacional, que era mayoritariamente de oposición, empezó a tener primero ataques en cuanto a su mayoría calificada y posteriormente en cuanto a que todos los acuerdos y todas las leyes que pretendió dictar la Asamblea Nacional fueron declaradas inconstitucionales, sin ni siquiera verlas, en procedimientos expeditos de 24 horas. La Asamblea Nacional en el año 2017, después, como lo sabemos todos los venezolanos, después de un proceso de consulta, procedió a renovar las autoridades del TSJ. E inmediatamente el régimen, a través del resto de los órganos de Estado, siguió violentando el régimen constitucional. Entonces hemos venido diciendo que en Venezuela existe un desorden institucional y un régimen y una violación de la Constitución por parte de todos los órganos de Estado. Los 5 poderes del Estado están plegados al Poder Ejecutivo. No solo es el Poder Ejecutivo. No obstante, los venezolanos somos demócratas y creímos de que solamente a través del sufragio podíamos lograr la salida del Poder Ejecutivo de Nicolás Maduro. Ya lo habíamos advertido nosotros en el año 2018 a propósito de un análisis que hicimos al sistema electoral venezolano y señalábamos todas las grandes debilidades. Para sorpresa quizás del régimen, gran parte de esas debilidades que nosotros advertimos, bueno, fueron logradas superar por la fuerza opositora en esta oportunidad. Y lo lograron superar gracias a la organización
de los denominados testigos electorales. Fueron sorprendidos, entonces el régimen fue sorprendido a través de las actas electorales. Hay un elemento bien interesante y el mundo tiene que conocerlo, y es que las actas, y ya como lo señaló el doctor, las actas ya fueron publicadas y el régimen ni siquiera ha advertido sobre nulidades de esas actas. Es decir, no ha salido una denuncia pública que diga, esa no es mi firma, esa acta no es correcta. Las actas fueron publicadas y simplemente ya fueron aceptadas y reconocidas por el mundo. Comparto la opinión, seguir diciendo publiquen las actas. ¿Cuáles actas? Las actas están publicadas. Y si estamos esperando el papel físico que debió haber llegado al CNE, bueno, en los procedimientos existe algo que es conocido como la cadena de custodia, ya eso se perdió. Y cualquier otro documento que presente jamás y nunca va a generar veracidad. Entonces nosotros tenemos las actas publicadas y a través de las actas publicadas, y sí podemos decirlo porque simplemente es un ejercicio aritmético, aparece como ganador de esta contienda electoral el señor Edmundo González Urrutia. En el día de hoy, nosotros intentando de no subvertir precisamente las funciones del Estado, le estamos diciendo al CNE, cumpla con su deber y anuncie como ganador al señor González Urrutia. Muchos dirán, ¿para qué sirve eso si no lo va a hacer el CNE? Para que el mundo siga conociendo la realidad de lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela, la violación constitucional no es solo de Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro Moro en este momento actúa con plena complicidad de los otros 4 poderes del Estado. Entiéndase como tal, el poder electoral, y si no, todo lo observamos durante todo el proceso electoral. Un proceso electoral donde se pretendió favorecer al candidato Nicolás Maduro desde el inicio, desde el mismo momento de la convocatoria extemporánea a este proceso electoral, desde el mismo momento en el cual no se permitió la inscripción de los candidatos electorales, desde el mismo momento en el cual se actualizó de forma indebida el registro electoral y durante el proceso de la celebración de las elecciones, las 50.000 violaciones a ese proceso electoral, hasta que a altas horas de la noche del día 28, algo que no nos sorprendió, simplemente sin tener acta de totalización alguna, subvirtiendo los pasos. Yo primero anuncio y después veo cómo ajusto. Por cierto, que las matemáticas ni cuadraban. Logramos conocer de que un entero no tiene 100%, sino 125%. ¿No? Somos realmente creces. Ese CNE es creador hasta de la nueva matemática. Y bueno, posteriormente vimos la actuación de la Fuerza Armada Nacional, la actuación del bufete privado del señor Nicolás Maduro y la actuación muy grave del Ministerio Público, que es el brazo armado en este momento del régimen para amedrentar, para atemorizar y para intentar de callar un pueblo que quiere un cambio democrático y no un cambio con armas. Pero el mundo debe estar atento y creo que la lucha precisamente es seguir informando al mundo de lo que realmente está ocurriendo en Venezuela y de que a través de las instituciones que están en Venezuela no se va a lograr ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro, que hay que llamarlo con nombre y apellido. Es una dictadura brava, es una dictadura que está en este momento matando a los jóvenes, a las mujeres y a los ancianos en nuestro país. ¿Hay alguna última pregunta de la audiencia? Sí, adelante. Mi nombre es Miguel Arguello, pertenezco a Benamérica y quería hacer una preguntita a ustedes como tribunal electo, como tribunal legítimo en el exilio. Nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos ante la violación que se ha cometido con el pueblo venezolano, y siendo este un país que respeta las democracias, veedor de las libertades y de las democracias en el mundo, nosotros se nos ha violado ese derecho universal. Es un atentado contra la democracia, así como Rusia incursionó en un país atentando contra la democracia y recibió todo el apoyo de este país, pues en este momento el régimen venezolano
es un régimen criminal, narcotraficante, que tiene hasta precio, le han puesto precio a las principales figuras como el Maduro y Diosdado Cabello y algunos otros en Venezuela para su captura. Entonces, creo que sería importante en este momento aprovechar ese apoyo de otros países para hacer un escrito e introducirlo en los organismos internacionales aquí y también a nivel de este gobierno, o ahora que Venezuela va a presentar el éxodo más grande que se ha visto en nuestra historia republicana. Ya representa un problema para este país la cantidad de inmigrantes que vienen de Venezuela. Y no solo en este país, es a nivel no solo regional, sino hemisférico. Nosotros tenemos que impulsar y tomar esto ahora, que es tan importante porque es un año de elecciones y es un problema bipartidista. Entonces, yo creo que sí sería bueno en senadores, congresistas y todos los 435 senadores, si bien unos no están de acuerdo con apoyar, el tema venezolano no puede decaer, sino que hay que hacerlo viral en este momento y buscar el apoyo de manera sólida y articulada para aquí en los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes hoy, por su desempeño y obviamente por estar aquí y por sus preguntas. Sin quitarles más tiempo, quisiera agradecerle a los magistrados del Tribunal Supremo por toda la labor que han hecho y por el precio personal que el exilio les ha justificado. Además de aquellos profesionales como el doctor Tovar y por supuesto al doctor Tomás Jorge Farini por la labor que ellos continúan haciendo para la libertad, democracia y la defensa de los derechos humanos. Damos por concluida la rueda de prensa de hoy en la ciudad de Miami, 30 de agosto del 2024. Muchísimas gracias. Gracias.